Buenas noches, amigos. Un placer recibirlos de nuevo aquí en su podcast Parte Médico a través de Mundo UR, hoy 21 de abril del año 2022. Para muchos de ustedes que se conectan por YouTube, es de día, es de noche, es de tarde, pero el programa en vivo sale a partir de los jueves a las 8 de la noche. Igual un placer estar con ustedes. Hoy seguimos con los temas relacionados al COVID, pero vamos a hablar de estos temas, más allá de la infección aguda, temas relacionados de lo que los pacientes nos escriben a través del podcast y de redes sociales, de cuáles son sus síntomas asociados. Hoy tenemos a una invitada querida desde hace mucho tiempo y acuérdense que estamos en YouTube, pueden suscribirse en el cuadradito, el rectángulo rojo que le dan suscribir para que les llegue notificación de cuando aparece el nuevo podcast cada semana. Le pueden dar a la flecha que va hacia la izquierda para compartirlo en sus redes sociales, cualquiera que ustedes tengan, o pueden escribir a través de el chat interactivo que tenemos y yo mismo le voy a contestar las preguntas en cada capítulo y después quedan las preguntas y las respuestas guindadas en el YouTube. Ya saben, buscan YouTube, buscan la lupa, Lupita, ya la llamo yo Lupita Ferrer, esto es un chiste de amigos de la universidad, y ahí ponen parte médico y sale su parte médico. Hoy tenemos como invitada a una querida amiga, la doctora Débora Rosenberg. Débora es médico fisiatra con una amplia experiencia en el manejo de trastorno musculoesquelético, tanto de pacientes agudos como de pacientes crónicos y también enfermedades neurológicas. Y Débora, además de ser una amiga de muchos años, también fue mi médico cuando tuve un problema en el hombro derecho post-COVID. Yo hoy ya puedo, ya puedo picharle a Miguel Cabrera a ver si me bate ahí. Un placer, Débora, tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola, va? Julia. Gracias por la invitación. Muy Bueno, contenta de estar aquí hoy contigo. gracias, Debbie. Mira, yo te voy a preguntar mucho sobre el tema de dos aspectos. Uno, el manejo del COVID agudo con los Sí. trastornos de los pacientes con rehabilitación y lo que sé que ustedes hacen en el Hospital de Clínicas Caracas en los pacientes agudos y después un poquito de post-COVID. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de alteraciones has visto durante estos 2 años en los pacientes hospitalizados con COVID agudo? ¿Y qué hacen ustedes en ese momento con esos COVID agudos para evitar que la enfermedad avance en el término de la debilidad muscular y los trastornos neurológicos? Ok. Sí, como bien sabes, pues distintos formas de presentación del COVID, pero cuando ya tenemos el paciente hospitalizado hay que iniciar lo antes posible la parte de movilizaciones para prevenir contracturas, la parte de fortalecimiento, todo muy individualizado porque de acuerdo a la manifestación de cada paciente o al grado de compromiso que tenga, el compromiso musculoesquelético pues también va proporcional a eso, ¿no? Si estamos en terapia intensiva, pues vamos a tener además asociado lo que se llama el síndrome de la terapia intensiva. Y bueno, lo que hemos visto es una gran pérdida de la masa muscular o llamada sarcopenia, lo cual imposibilita después al paciente incluso realizar actividades básicas como llegar al baño, bañarse, etcétera, ¿no? Y la rehabilitación se basa justamente en tratar de llevar al paciente del nivel de condición o de enfermedad, patología que tenga, a lo más funcional que se pueda. Debemos empezarlo lo antes posible. Hay reportes de hasta 2% de pérdida de masa muscular durante las hospitalizaciones de COVID severo. Y para tener una idea, si vemos lo que perdemos en la década entre los 40 y 50 años, son 10% de masa muscular en 10 años. Entonces, es un porcentaje muy, muy importante que limita muchísimo después la actividad hasta de poder separar de una física. Mira, Hemos visto Debbie, también, sí. perdón, Una de, trastornos sí. neurológicos, sí. Así, una de las cosas que nos preocupan es algunos tipos de pacientes, tipología de pacientes, por ejemplo, pacientes viejitos, pacientes muy obesos o pacientes con trastornos neurológicos, porque en los hospitalizados quizás esos pacientes se deterioran más rápido. ¿Cuál es tu sensación en función de lo que hemos visto hasta ahora de cuáles pacientes evolucionan y requieren más soporte porque se deterioran más rápido desde el punto de vista musculoesquelético? Posiblemente los pacientes, yo diría, de acuerdo al grado que tengan de COVID, y eso es lo que indica cómo se van a recuperar. Si está un paciente en terapia intensiva y tiene muchísimos otros factores asociados, como bien dijiste, diabetes, obesidad, tensión alta, la evolución de ellos es mucho más lenta, mucho más complicada y cada vez como la sensación es que resuelves un problema y aparecen otros, ¿no? Estás encamado y tienes
contracturas por estar encamado, escaras, etcétera. O sea, todo eso hay que trabajarlo para evitar que el paciente se siga deteriorando. Sí, efectivamente los pacientes, una de las cosas que sí hemos notado de los pacientes que tenían mayor actividad física previa al COVID, posiblemente logren resolver su problema musculoesquelético mucho más rápido. Es Si decir, bien, que es bueno estar sí, entrenado previo al COVID para aceptarlo mejor. de hecho que hay trabajos ya que sostienen que la actividad física pre-enfermedad te da una mejor posibilidad de resolverlo más rápidamente y con menos complicaciones. Buenísimo. Sí, Mira, vamos al tema de post-COVID, que quizás es como la gran onda en este momento en Venezuela y en buena parte de América. Estamos en un momento bajo de casos agudos. Ya después, al final, yo hago un resumen sobre eso, pero es claro que no estamos en la situación de enero, donde todo el mundo está infectado. Y un poco en tu consulta y en tu centro de rehabilitación, ¿qué es lo que más ves como post-COVID en tu consulta habitual? yo creo que tenemos que estar como pendientes, pero una de las quejas más importantes es la fatiga. Y creo que tenemos que interrogar a pacientes con aparición de dolores musculares que no tenían antes o aparición de inflamaciones articulares que no tenían antes, si tuvieron o no COVID en tiempos previos, más o menos 2, 3 meses previos a la consulta, porque sí hay hay un aumento de la incidencia de pacientes que tengan inflamaciones articulares con mucho líquido que no tenían patología del hombro o de la cadera antes y empiezas a hacerle ecos y tienen inflamaciones importantes. Lo otro es la fatiga y de hecho eh, es una de las quejas más importantes y hay que evaluarla muy bien y creo que una de las cosas que hay que hacer o que tenemos que comenzar a hacer es una clínica multidisciplinaria para ver pacientes de COVID prolongado, porque empiezan a tener grandes discapacidades, ese pequeño porcentaje que sí tiene COVID después y a lo mejor es un poco incomprendido la patología y de hecho todavía estamos aprendiendo sobre eso. Y ahora Eh, explícale un poco a la gente, porque mi abuela decía fatiguita de muerte cuando tenía como hambre, y los pacientes a veces no entienden los términos médicos. Entonces explica un claro, poco qué significa la fatiga. bueno, la fatiga es una sensación como que no puedes lograr hacer las actividades que normalmente hacías. Puede ser después de hacer alguna actividad física, donde antes a lo mejor lograbas caminar 1 hora sin problemas y ahorita ya no logras caminar, sino subir y bajar escaleras resulta cansón, como diríamos, o te cuesta realizar las actividades normales domésticas del hogar, ese tipo de cosas que ya es un cansancio mucho más allá del normal que uno esperaría después de haber tenido un largo día de trabajo o haber hecho un día de mucho ejercicio. Es un cansancio que no coincide con nada y que limita muchísimo. Sí, en la definición del síndrome post-COVID se dice que después de la semana 10 a 12 posterior al COVID agudo, si usted no recupera su capacidad funcional que tenía previo a la enfermedad, es decir, si usted iba para el Parque del Este y caminaba 5 kilómetros y al día y después iba a hacer mercado, hacía su actividad y ahora no puede caminar los 5 kilómetros o no puede hacer mercado, alguna alteración hay. Y eso es donde le recomendamos a la gente que debe ver al médico. Otra de las cosas por las cuales yo consulté a Débora es que, bueno, ya yo no me peino hace muchísimo tiempo, pero la dificultad con el hombro no me permitía ni siquiera a veces ni cepillarme los dientes, hacía actividades normales de la actividad física que yo hago, inclusive ponerme la bata me costaba y no comprendí, ni siquiera yo que veo pacientes con COVID, que esto podía ser una manifestación post-COVID. Entonces, la recomendación, como dijo Bárbara, para nuestros amigos es que si hay un síntoma que aparece posterior al COVID, aunque no sea en la enfermedad aguda, puede aparecer semanas después, que usted no tenía antes, es algo que debe verse, sobre todo cuando afecta a su vida. ¿Qué le recomendarías tú, Débora, a la gente como obviamente no es tan fácil porque no es como recomendar un medicamento, pero en términos de la actividad física post-COVID, en una persona que tuvo un COVID moderado, que quizás no estuvo hospitalizado, que se quedó en su casa, pero siente que su actividad muscular no es normal después de 4 o 5 semanas que pasó el COVID. Hay una regla que se llama la regla de los 10-10, que es algo bastante sencillo como de recomendar. Significa hacer el 10% de lo que hacíamos normalmente cada 10 días. O sea que si caminabas los 5 kilómetros en el parque, vas a caminar 500 metros por 10 días, todos los días. Y vas a ir aumentando progresivamente otra vez el 10% al día 10. Eso ayuda muchísimo a que te vayas recuperando de manera progresiva. Lo segundo que creo que es muy importante es oír el cuerpo, oírse uno, oír su fatiga, oír, porque
hay que individualizarlo. Cada paciente o cada persona, más bien que haya pasado por el COVID, puede responder de formas distintas. Entonces, eh, se recomienda muchísimo hacer, en vez de una gran caminata larga, hacer varias caminatas pequeñas durante el día, hacer la actividad física más frecuentemente en pequeñas dosis e ir aumentando poco a poco. Ejercicios sencillos como sentarse y subir de una silla, hacer marcha en el mismo puesto, y bajar las piernas ayuda muchísimo a fortalecer poco a poco. Estiramientos diarios, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, inclusive estas cosas que llaman de mindfulness, porque es que al estar con esta sensación de fatiga, lo que viene después es una sensación de ansiedad muy alta, que también es muy limitante. Pero creo que con la regla de las 10-10, para alguien de un COVID moderado es una buena recomendación. Buenísimo, 10%, 10 días. buenísimo, buenísima esa recomendación del 10 por 10. Quizás yo sé que tú tienes mucha experiencia en el manejo de pacientes neurológicos y COVID es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las personas mayores, sobre todo en enfermedad severa. Y vimos muchos pacientes agudos que traían enfermedad neurológica previa y que quizás sus cuidadores o sus familiares no detectaron tempranamente que tenían alteración musculoesquelética severa. Y cuando se dieron cuenta, ya los pacientes no podían caminar, no podían ni siquiera comer, algunos de ellos no podían hablar. Entonces, una recomendación para esas personas que tienen Parkinson o que tienen secuelas de accidentes cerebrovasculares o que son parapléjicos o que tienen algún trastorno ya previo y les da COVID. Entonces, ¿qué hacer en esos primeros días para detectar y evitar que se nos compliquen más de la parte muscular? Ah, bueno, básicamente mantener todo el tiempo la movilización de todas sus articulaciones y a la mínima cosa que presenten que se salga del patrón usual de lo que tenían preenfermedad, pues consultar al médico. Eso sí es importante porque no solo es la limitación del paciente normal, sino que viene un paciente que ya tiene una discapacidad y una disfunción. Entonces, la limitación que va a producir el COVID va a ser mucho mayor. Y muy importante consultar rápidamente y mantener sus ejercicios de movilizaciones tempranas. Eso sí es movilizar todas las articulaciones diariamente. Con una o dos movilizaciones por articulación es suficiente, pero hay que hacerlo. Alguien se los debe hacer o el mismo paciente, si es independiente, debe mantenerlo. Buenísimo, Débora. Creo que con esto vamos sobre la mayoría de las preguntas que nos hacen en redes, la gente que tiene que ver con el dolor crónico, el dolor nuevo que aparece y esa astenia o esa Definitivamente. fatiga post-COVID que es bastante frecuente, que a veces la gente la confunde con depresión, con otras cosas que pueden estar asociadas, pero que sí es importante que deben verse al médico. Gracias, Debbie. Estamos en contacto. Saludos a tu Gracias. familia y esperemos Igualmente, vernos pronto por estos caminos. Cuídate amén. mucho. Gracias por llamarme. Un abrazo. Igual. Bueno, amigos, vimos la entrevista con la doctora Rosenberg. Yo les quería enseñar quizás parte de las cosas que siempre les traigo de la literatura que revisamos. Y vamos a ver esta primera lámina. Es un trabajo interesante, porque es un trabajo brasilero, hecho en el Hospital das Clínicas, un hospital muy grande de Sao Paulo, y donde evaluaron, como ya les comentó la doctora Rosenberg, por ejemplo, los predictores de pérdida de masa muscular y de pérdida de la fuerza, que lo hacen a través de una prueba que es el hand grip, que es como una mancuerna manual y mide la fuerza muscular en la mano a los pacientes hospitalizados. Y encontraron que hubo una relación muy importante, ya la doctora Débora les comentó, entre la pérdida de peso y la pérdida de la fuerza muscular, que es el hand grip, es algo básico, y que se correlacionaba con los días de hospitalización. A medida que los pacientes tenían más días de hospitalización, había más pérdida de la masa muscular, que clínicamente lo llamamos sarcopenia, y también había pérdida de peso. O sea, había una correlación entre la pérdida de la fuerza y la pérdida de peso que no se correlaciona con otras enfermedades pulmonares. Hemos visto neumonías desde hace muchísimos años y siempre nos ha llamado la atención que la pérdida de la fuerza muscular de los pacientes con COVID es mucho más acelerada que lo que vemos en pacientes con neumonía o otras enfermedades pulmonares. Entonces, pareciera que el virus, de alguna manera, produce un daño muscular o un daño neurológico o ambos primario que hace que se intensifique la pérdida de peso y la pérdida de la fuerza muscular. En algunos pacientes se nota inclusive una pérdida de la capacidad de la voz, de la fuerza de la voz, porque la voz se produce por un movimiento de aire y de músculos que tienen que ver con la fonación. Entonces, de alguna manera, esto es un elemento importante. Moraleja,
Si tiene alguno de estos síntomas, consulte a un médico especialista, a un médico fisiatra, a un médico internista, a un médico reumatólogo para que lo oriente, porque la idea es que volvamos a nuestra calidad de vida lo más pronto posible. Vamos con nuestro resumen de cómo está la situación en el mundo, y aquí hay buenas noticias. Ahí tenemos en nuestra curva de lo que yo llamo el ferrocarril o la montaña rusa de los casos en el mundo. Y veníamos en el momento, digamos, más difícil, que veníamos 22 millones de casos que veíamos a la semana. Ya vamos por 8 millones a nivel mundial. Es decir, la curva viene bajando y cuando vemos esta curva, que es la de Venezuela, creo también son buenas noticias. Estamos en el punto más bajo de casos de COVID desde que empezó la pandemia en el país. No hay ninguna duda de eso, pero el virus sigue estando allí. Tenemos un promedio de 570 casos a la semana en las últimas semanas. Todavía hay algunos pocos fallecidos y eso nos da una señal. Estamos en una situación benévola en este momento, podemos llamarlo de luna de miel, si se quiere decir, es un término que utilizamos en el área médica cuando las cosas van bien, pero sigue habiendo virus. Y para entender un poco este concepto, les traigo una última lámina, que es la lámina de cómo está la situación en China en este momento. Y esto requiere algunas explicaciones. La situación en China en este momento, hay en cuarentena estricta 350 millones de personas en China están en cuarentena estricta, porque la situación en China está desbordada. Hay una cantidad muy importante de casos y si ven en la lámina van a ver que lo que recordamos de la epidemia en marzo, abril del año 2020 es esta micromontañita y miren dónde está China en este momento. ¿Por qué pasa esto? Y es la primera que pregunta. Bueno, con las consideraciones propias del manejo de la información en China, que todos conocemos, buena parte de los países asiáticos, donde está Singapur, inclusive Corea, han tenido un control muy férreo de la transmisión durante 2 años y hay una política de vacunación bastante extensa. Eso hace que, diríamos, fuera de la primera gran epidemia que ellos tuvieron, de ahí en adelante se mantuvieron controlados. Y el hecho de no tener infectados durante 2 años genera lo que nosotros en epidemiología llamamos un número de un aumento muy importante del número susceptible. Al no haber infección, las personas no tienen suficientes anticuerpos, no hay suficientes anticuerpos poblacional y aumenta el riesgo. Y sabiendo que la enfermedad no produce anticuerpos definitivos y que las vacunas tampoco producen anticuerpos robustos y definitivos durante mucho tiempo, el número de susceptibles aumentó de una manera muy importante en China y ahora con circulación del virus, con una variante, con una mezcla de algunas características de Delta y algunas características de Omicron, empiezan a aparecer en China subvariantes de Omicron que las denominamos X con una segunda número o segunda letra, X4, X2 o X5, que son las que están circulando en el sudeste asiático de una manera importante, en particular en China, en Corea y en Singapur. Si esta variante va a venir al continente americano, no lo sabemos, pero la única forma o una de las formas más importantes que tenemos de prevenirlo es seguir usando nuestro tapaboca. Debemos mantener el tapaboca en los lugares públicos, debemos evitar el contacto con un número importante de personas y debemos tener una predilección de protección para los más vulnerables, es decir, los mayores de 65 años, las personas que tengan enfermedades inmunológicas, las personas que estén en quimioterapia o que tengan enfermedades crónicas activas en este momento. El virus no se ha acabado en el mundo, estamos en un momento bajo en América y en Venezuela y debemos seguir protegiéndonos y esto es un mensaje muy importante que quiero transmitirles a ustedes para que se protejan. Ya estamos pasada la Semana Santa, nuestro color refleja que estuvimos en la playa unos días. Esperemos que todos hayan estado de regreso sanos y salvos a su casa en estos días. Y de alguna manera les recuerdo seguir nuestras redes, @mundour, @Julio Castro M. Nos pueden seguir en YouTube, pueden seguirnos en Spotify. En Spotify también, signo verde de Spotify, que parece como una concha de mar. Bueno, a mí me parece una concha de mar. Le dan Spotify, entra y cuando ven la lupa, la lupita, acuérdense de Lupita Ferrer, buscan parte médico, Julio Castro, y ahí salen las, los podcasts y lo pueden oír en cualquier momento en el radio, en su casa o se lo pueden enviar a cualquiera. Además de eso, Mundo UR tiene todos los días a las 7 de la noche con Marisabel Párraga y Ricardo en Radio 99.7 FM en Caracas. Vamos haciendo
unos trailers de lo que vienen en cada uno de los programas de Mundo UR, que hay una programación extensa de podcast en UR. Bueno, sin más, nos quedamos para la semana que viene. Se me cuida mucho. Acuérdense, sigan utilizando el tapaboca. Se les quiere y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.